título del tema se llama religión emocional. Religión emocional. Es un tema bastante amplio, no vamos a poder abarcarlo del todo hoy, pero quiero que prestemos nuestra atención, porque Satanás no necesariamente quiere que usted y yo no seamos religiosos. Lo que Satanás busca es que mi religión y su religión no estén en conformidad con la voluntad de Dios. Por una parte, hemos dicho muchas veces que Satanás quiere, por un lado, un frío formalismo, o sea, que nada alegre la vida espiritual, y por otra parte, quiere llevarnos al fanatismo religioso a un estado emocional. El 9 de julio se realizó el campestre de la conferencia del sur de la Florida, del Southeastern, o sea, la conferencia de los morenos. Y yo quiero presentarles un breve videíto de lo que fue el servicio de alabanza en esa Camp Meeting. Los Camp Meeting, los campamentos, cuando ustedes leen el Espíritu y Profecía, ustedes van a ver cuál fue el propósito de los campamentos. Yo voy a pedirle por favor, Esteban, que me envíe el videíto que le mencioné. Presten atención, muy interesante. Y le pongas volumen. El segundo de la derecha. El computador debe... Los Camp Meeting, los campamentos que hace las conferencias cada año, establecen los modelos
que las iglesias siguen. Y es un ejemplo de lo que tiene que ser la iglesia. Vamos a ir a abrir nuestras Biblias en Isaías el capítulo 29 y el versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Porque su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La sierva del Señor menciona que debido al tipo de una religión emocional, muchos dudan y están confundidos. Dice, esto se debe a que no tienen fe en Dios. Para algunos, los ejercicios religiosos significan un poco más que pasar unos momentos agradables. Cuando sus sentimientos se agitan, piensan que han sido abundantemente bendecidos. Algunos suponen que no son bendecidos a menos que experimenten agitación y excitación. El objetivo que buscan es la intoxicación producida por la excitación. Y si no la consiguen, creen que ellos están equivocados o que algún otro está errado. Así que esto, a través de la historia, las demás iglesias, muchas iglesias, inclusive nuestra iglesia en un comienzo de la historia, por eso la sierva del Señor escribió sobre esto, y es que está en la misma base los sentimientos que algunas veces creemos que si no tengo una emoción, un sentimiento X es porque no estoy bien con Dios. Así que las iglesias tratan de atizar las emociones y tratan de atizar los sentimientos de la gente, de crear excitación. Sigue ella diciendo, la gente no debería ser enseñada a pensar que la religión de orden emocional que bordea con el fanatismo es la única religión pura. La influencia de tal religión induce a esperar que el ministro utilice toda su energía nerviosa en la predicación del Evangelio. Yo estaba preparando este tema y fui a YouTube y en YouTube vi que estaba esto, 4 horas, y dije, voy a mirar qué pasa, y me encuentro con estas cosas. Y luego el tema, una predicación también muy excitable, debe hacer salir con abundancia la poderosa corriente. Si el predicador no está colocando toda su energía nerviosa en la predicación del Evangelio, entonces la congregación no está contenta. Debe hacer salir con abundancia la poderosa corriente del agua viva. Debe producir chorros estimulantes que sean aceptables para el apetito humano. Hay quienes piensan que pueden ser descuidados y desatentos a menos que se estimulan sus emociones menguantes. 1902, carta 89. En New Hampshire, en Vermont y en otros lugares tuvimos que resistir la obra furtiva y engañosa del fanatismo. Se cometieron pecados de presunción y algunos gratificaron libremente deseos vehementes no santificados y lo hicieron ocultándose bajo el manto de la santificación. Se abogó por la doctrina del amor libre bajo la apariencia de la espiritualidad. Vimos el cumplimiento del pasaje bíblico según el cual en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que la sierva del Señor está diciendo aquí es que una religión emocional generalmente me lleva al pecado. Porque cuando las emociones y la excitación es lo que toman lugar en mi vida, entonces si yo estoy emocionalmente en el punto donde quiero, yo pienso que eso me da una seguridad desde el punto de vista espiritual. Y entonces el pecado se hace más atractivo. ¿Por qué? Porque piensan que la emoción constituye la base de su experiencia espiritual genuina. Ahora vamos a hablar un poquito en cuanto a la música. Yo sé que ustedes han escuchado ya algunos aspectos en cuanto a eso,
pero vamos a verlo, algunas experiencias denominacionales en la iglesia, y al hablar de denominacionales me refiero a experiencias en la iglesia adventista. Dice la sierva del Señor: la forma como se han celebrado las reuniones en Indiana, con ruido y confusión, no la recomienda a las mentes concienzudas e inteligentes. Estas demostraciones no contienen nada capaz de convencer al mundo de que poseemos la verdad. El ruido y el alboroto en sí mismos no constituyen ninguna evidencia en favor de la santificación o del descenso del Espíritu Santo. Vuestras demostraciones extravagantes crean únicamente disgusto en las mentes de los no creyentes. Cuanto menos haya de esta clase de demostraciones, tanto mejor será para los participantes y para el pueblo en general. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Ok, Satanás es bien astuto, ¿cierto? Quiero una religión emocional, quiero excitación. Y entonces, desde la plataforma me dan emoción y excitación. Y entonces ahora la gente dice: la obra del Espíritu Santo. Sigue diciendo la sierva del Señor: el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Las emociones toman el lugar de la verdad. Las emociones toman el lugar de la palabra de Dios. Las emociones toman el lugar de los principios que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Es mejor, dice ella, no mezclar nunca el culto de Dios con música que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. La verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera a la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con el cual resulta un carnaval, y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. Los instrumentos satánicos, la hermana Joaquín no se está refiriendo a los instrumentos que tocan, sino se está refiriendo a los instrumentos humanos que Satanás utiliza para mezclar con el estrépito y con el vocerío, y para que a esto se le denomine la obra del Espíritu Santo. Cuando termina la serie de reuniones de reavivamiento, el bien que debería haberse hecho y que podría haberse efectuado mediante la presentación de la verdad sagrada no llega a verificarse. Los que participan en el supuesto reavivamiento reciben impresiones que los dejan a la deriva. Son incapaces de decir que creían anteriormente concerniente a los principios bíblicos. Y ustedes lo notarán, mis hermanos, que quienes viven este tipo de experiencias espirituales, inclusive su manera de vestir cambia, ¿no? ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? ¿De quién dirige, verdad? Ok. La sierva del Señor dice: no debería estimularse esta clase de culto. Este mismo género de influencias adivino después de cumplida la fecha de 1844, ocurrieron las mismas representaciones. Los hombres se agitaron y fueron estimulados por un poder que pensaban que era el poder de Dios. Muy bien. Los hombres, la gente, la congregación, las iglesias pueden ser estimuladas a pensar que hay un poder que es de Dios, pero que realmente no es el poder de Dios.
Si no es de Dios, tiene que ser de otro, ¿cierto? Y la sierva del Señor dice que la historia vuelve a repetirse. Y la razón por la que la iglesia está introduciendo este tipo de alabanzas y de adoración en la iglesia es porque sencillamente dice, no, los jóvenes hay que retener a los jóvenes, ¿cierto? Hay que luchar por los jóvenes. Noten lo que dice la sierva del Señor. No resumiré toda la historia porque es demasiado penosa para decirlo, dice la hermana White. Pero en enero pasado, el Señor me mostró que en nuestras reuniones de reavivamiento se introducirían teorías y métodos erróneos y que se repetiría la historia pasada. Me sentí muy angustiada. Se me instruyó para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resulte odiosa para las personas sensibles. Debía decir, además, que el enemigo estaba tratando de disponer las cosas de tal modo que las reuniones de reavivamiento, que han sido el medio de presentar la verdad del tercer ángel ante las multitudes, lleguen a perder su fuerza y su influencia. Muy bien. Así que Satanás ha dispuesto las cosas de tal manera que el mensaje pierda la fuerza. Y quiero decirle a mi hermano que no hay mucha diferencia entre lo que está pasando entre las dos conferencias, ¿no? Lo que presentábamos hoy era la conferencia de los morenos, pero es muy similar lo que está pasando en la conferencia de los blancos también, ¿verdad? Dice la sierva del Señor, el mensaje del tercer ángel debe darse en forma directa. Debe mantenerse libre hasta la menor parte de las invenciones vulgares y miserables representadas por las teorías de los hombres, preparadas por el padre de toda mentira y disfrazada como estaba la serpiente de brillantes colores utilizada por Satanás como medio de engañar a nuestros primeros padres. Así es como Satanás procura colocar su impronta sobre la obra que Dios desea que permanezca con toda pureza. Así que Satanás se presenta, y se presenta como se presentó a Eva, una serpiente de hermosos colores. El animal, dice la sierva del Señor, dice, el animal más bello del huerto, la serpiente, con muchos colores. Y claro, hay muchas personas, muchos jóvenes, muchas personas que no conocen al Señor, que viven de una religión emocional y por lo tanto siguen esta conducta. El Espíritu Santo, dice ella, no tiene nada que ver con ese desorden perturbador y esa varaunda que me fueron mostradas en enero pasado. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida por esa clase de música, la cual, si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. El diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de la serpiente. ¿Qué es lo que hace Satanás? Pues llega e inocula el veneno en los adoradores. Y quiero decirles, mis hermanos, que si yo mismo escucho unas 3 o 4 veces o 5 esos cultos, y estoy en esos cultos de esa manera, pues el veneno también me entra a mí y me empieza a gustar y me acostumbro. Digo, no, después de todo eso es verdad, tenemos que alcanzar a otras personas, eso hay que utilizarlo. Ya la serpiente me ha colocado el veneno y yo veo todo normal. Y Satanás va a ser victorioso en la obra hacia mí. Dice la sierva del Señor, las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Dios exhorta a su pueblo, que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios, a que lea y considere y luego que obedezca.
Mis hermanos, es muy interesante, porque la sierva del Señor, estos fueron unos episodios que sucedieron al comienzo de la obra adventista en 1844, luego un poco después. Pero ella dice que esto se iba a repetir un poco antes de la terminación del tiempo de gracia. Y durante muchos años la iglesia adventista nos hemos mantenido con un sistema de adoración muy diferente. Así que este es un aspecto de la religión emocional. Un aspecto de la religión emocional. Otro aspecto de la religión emocional son las falsas teorías. Por ejemplo, el peligro de las especulaciones. Emociones versus principios. Y la sierva del Señor dice lo siguiente en cuanto a las teorías y a las especulaciones, ya en la temática, ya en las predicaciones. Dice, un tiempo de tribulación está por sobrecoger al pueblo de Dios, pero no debemos recordárselo constantemente y obligarlo a pasar en forma prematura por ese periodo de aflicción. Tiene que ocurrir un zarandeo en el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente que ha de llevarse a las iglesias. Ocurrirá como resultado del rechazo de la verdad presentada. Así que el Señor está efectuando un zarandeo. Y el zarandeo que el Señor está efectuando en este momento es que sencillamente hay personas que están anclando en la verdad y otras personas que están anclando en el error dentro de la iglesia adventista. Hay personas que están siguiendo las corrientes populares de la iglesia y hay otras personas que realmente están colocándose a un lado aparte porque no pueden estar sencillamente siguiendo las costumbres de hoy. Entonces, esto es un zarandeo que se está efectuando. Hay varios hermanos que hemos tenido acá y que todavía no han asentado sus pies en el fundamento de la verdad y no saben por qué están aquí. Y sencillamente cuando no sabemos por qué estamos aquí, pues vamos a aceptar fácilmente cuando Satanás nos presente el error vestido de serpiente, de colores, de muchos colores. Ella sigue diciendo, los ministros no deberían pensar que poseen ciertas admirables ideas progresistas y que a menos que todas las reciban serán dejados de lado y luego en su lugar se levantará un pueblo que avanzará hacia la victoria. El objetivo de Satanás se cumple tan ciertamente cuando los hombres se adelantan a Cristo y realizan la obra que Él nunca les confió, como cuando permanecen en la condición propia de los de la Odisea, siendo tibios, pero sintiéndose ricos y con abundancia de bienes, creyendo que no necesitan nada. Estas dos clases se convierten igualmente en piedras de tropiezo. Por una parte, están los que de repente traen una teoría que no la pueden sustentar con la palabra de Dios. Y por otra parte, están los que dicen, bueno, estamos bien. Noten que la hermana White también habló en cuanto a que parte del problema de una religión emocional es el encanto de las nuevas teorías. Noten lo que dice ella. Toda clase de fanatismo y teorías erróneas que pretenden ser la verdad serán introducidos en el pueblo remanente de Dios. ¿Okay? Nos sentimos contentos de que donde vamos encontramos una iglesia remanente, gloria al Señor. Pero dice la sierva del Señor, toda clase de teorías erróneas y fanatismo que pretenden ser la verdad serán introducidos en el pueblo remanente de Dios. Llenarán las mentes con sentimientos erróneos que no tienen parte en la verdad para este tiempo. Cualquier persona que, mediante el poder de sus propias resoluciones y por su propia fuerza intelectual, unida con la ciencia o un conocimiento supuesto, crea que podrá iniciar una obra que conquistará el mundo, se encontrará entre las ruinas de sus propias especulaciones y comprenderá claramente por qué se encuentra allí. Luego ella menciona, la razón por la que doy esta señal de alarma es que mediante el esclarecimiento del Espíritu de Dios puedo ver aquello que mis hermanos no disciernen. Tal vez no sea indispensable que particularice todas estas fases peculiares del engaño contra las que es necesario precaverse. Me basta deciros
estad en guardia, y como centinelas fieles, guardad el rebaño de Dios, para que éste no acepte sin analizar bien todo aquello que supuestamente les es comunicado por el Señor. La sierva del Señor hace mucho énfasis que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en lo que recibimos y tenemos que analizarlo bien. Si trabajamos para crear una excitación de los sentimientos, tendremos toda la que deseamos y posiblemente más de lo que podamos afrontar con éxito. Predicar la palabra con calma y claridad. No debemos considerar que nuestra obra consiste en crear agitación de los sentimientos. Es muy interesante porque la sierva del Señor habla mucho en cuanto a que a veces nosotros queremos despertar a las personas también a través de las emociones y los sentimientos. Por ejemplo, decimos, no, es que la iglesia está muerta. Tenemos que hacer algo para despertar a la mente. Tenemos que hacer algo para despertar a los hermanos. Y ahí es donde Satanás aprovecha para decir, bueno, sí, atiza sus emociones, atiza sus sentimientos. Hay que despertarlos. Puedo seguir estudiando. Dice, únicamente el Espíritu Santo de Dios puede crear un entusiasmo sano. Dejar que Dios trabaje y que el instrumento humano avance suavemente ante Él, observando, esperando, orando y contemplando a Jesús a cada momento, y que sea conducido y dirigido por el precioso Espíritu, el cual es luz y vida. Lo que me dice aquí la hermana, la sierva del Señor, es que yo no debo crear en mi iglesia una agitación de sentimientos o de emociones para tratar de despertar a la iglesia. No es esa manera como trabaja el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios crea un entusiasmo sano. Y noten lo que dice ella, que es que el instrumento humano avanza suavemente, observando, esperando, orando y contemplando a Jesús a cada momento. Luego ella dice, cuando se permite que el impulso y la emoción controlen el juicio sereno, se corre el riesgo de avanzar con demasiada velocidad, aun cuando se viaje por un camino correcto. El que viaja excesivamente rápido encontrará que esto es peligroso en más de un sentido. Puede ser que no transcurra mucho tiempo hasta que se salga del camino correcto para introducirse en una senda equivocada. Nosotros hemos visto a través de los años cómo personas han tomado decisiones muy drásticas con el mensaje, con lo que la sierva del Señor dice, y lo hicieron por emoción. Y cuando se enfrentaron a la realidad y a las circunstancias, entonces dejaron el camino, porque les pareció que el Señor no les correspondió de acuerdo a la intención y a la emoción que ellos tenían. Sigue diciendo la sierva del Señor, ni una sola vez debería permitirse que los sentimientos dominen sobre el juicio. Existe el peligro de excederse en lo que es lícito, y lo que es ilícito ciertamente conducirá hacia sendas falsas. Si no se efectúa una obra cuidadosa, ferviente y sensata, sólida como una roca, en lo que atañe a la promoción de cada idea y principio, y en cada nueva presentación, habrá almas que serán arruinadas. ¿Qué es lo que quiere decir aquí la sierva del Señor? Alguien una vez me dijo, pastor, ¿y usted por qué no promueve? Usted debería estar dirigiendo la iglesia como iglesia para salir al campo. Le dije, hermano, yo no voy a hacer eso, porque es una decisión que cada persona tiene que hacer siendo dirigida por el Espíritu de Dios. El reto es tan grande y las consecuencias son tan importantes que tiene que ser una decisión personal de las personas que hacen esta decisión, porque tienen que afrontar lo que tienen que afrontar en ese proceso. Así que esto no se puede hacer una obra dirigida por emociones, por sentimientos. Tiene que hacerse una obra que sea efectuada, cuidadosa, ferviente y sensata,
sólida como una roca en lo que atañe a la promoción de cada idea y principio y en cada nueva presentación, porque todo tiene consecuencias eternas. Todo tiene consecuencias eternas. Noten que aquí la sierva del Señor también introduce como religión emocional el deseo de cambiar la experiencia religiosa. Ya mencioné algo antes, pero noten lo que ella dice. Dice, corremos continuamente el peligro de sobrepasar la sencillez del Evangelio. Muchos tienen un intenso deseo de asombrar al mundo con algo original que eleve al pueblo a un estado de éxtasis espiritual y de cambiar su actual experiencia religiosa. Estamos muy fríos, estamos muy caídos, estamos mal. Y dice, ciertamente, dice ella, existe una gran necesidad de un cambio en la situación actual, porque no se comprende como debiera la santidad de la verdad presente. Pero el cambio que necesitamos es aquella transformación del corazón que puede obtenerse únicamente buscando a Dios individualmente para recibir sus bendiciones, rogando para obtener su poder e implorando fervientemente su gracia para que nuestro carácter sea transformado. Entonces, inclusive aquí la sierva del Señor está siendo muy clara. La obra que yo quiero ver en mi iglesia tiene que ser una obra personal. Tiene que ser la concientización de cada hermano de buscar a Dios de manera personal, con sencillez de corazón, buscando individualmente, dice ella, para recibir sus bendiciones, para rogar por su poder, para implorar fervientemente por su gracia. Cuando leí este párrafo me estaba acordando un poco de la situación de Elí con los profetas de Baal. Los profetas de Baal obviamente eran personas que actuaban por emociones y pensaban que el Señor que su Dios iba a responderles de acuerdo a sus propias emociones. Así que cuando estuvieron allá en el monte, ¿cierto?, en el Carmelo, los 400, los 850 profetas, ¿sí? El profeta Elías, gracias. ¿Qué dije? Elías, gracias, hermano. El profeta Elías, con los 850 profetas de Baal, ellos saltaron y brincaron y vocearon y cantaron y hicieron toda serie de espectáculos donde todo un mediodía, ¿verdad? Donde todo un día. Ellos pensaron que con su emoción, con su excitación, con sus gritos, su Dios los iba a oír. Y Elías les decía, mira, griten más fuerte. Quizás está durmiendo. Su Dios está durmiendo. Griten más fuerte, llámenlo más fuerte. Emociones, mis hermanos. Pensamos que adorar a Dios es brincar, que adorar a Dios es tener toda serie de movimientos y de cosas. Queremos cambiar la actual experiencia religiosa. Y nosotros también podemos, incluso conservadoramente, querer que la iglesia cambie y hacer cuestiones, vamos a decir, de pronto, noches de oración donde lloramos y clamamos y gemimos. Pero mis hermanos, todo eso puede ser un drama. Tenemos que escudriñarnos personalmente, porque la sierva del Señor dice aquí, pero el cambio que necesitamos es aquella transformación del corazón que puede obtenerse únicamente buscando a Dios individualmente para recibir sus bendiciones, rogando para obtener su poder e implorando fervientemente su gracia para que nuestro carácter sea transformado. Eso obviamente no descarta que nosotros nos reunamos como iglesia para adorar al Señor, para buscarlo, para buscarlo fervientemente. Tal es el cambio que necesitamos hoy. Y para alcanzar esa experiencia religiosa, deberíamos ejercitar perseverantemente nuestra energía y manifestar un sincero fervor. Es decir, nuestra energía y nuestro fervor sincero es de buscar a Dios individualmente de todo nuestro corazón.
cuando cada miembro de la iglesia busque al Señor fervientemente y con entusiasmo, se va a ver el cambio, se va a ver la situación. No es reuniéndonos colectivamente para cambiar nuestra experiencia religiosa, para poder tratar de tener otra serie de experiencias, porque nos convertimos también en una religión emocional, donde creemos que los sentimientos y las emociones son las que tienen que tomar lugar. Vamos a ir a Zacarías, el capítulo 3. Zacarías, el capítulo 3, los versículos 1 al 10 dice: se me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás que estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadles esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y la vistieron de ropas de galas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvierais por mis caminos y si guardarais mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Entonces el ángel vino y quitó sus vestiduras viles y lo vistió de ropas de gala, ¿cierto? Y tomó un carbón encendido para tocar los labios de Josué. La verdadera adoración a Dios solo puede provenir de un corazón que ha sido renovado por la gracia del Espíritu Santo. Dios tiene que purificar mis labios primero, como lo hizo con el sumo sacerdote Josué. Alguien me decía hace como un mes, en la iglesia que voy a organizar, voy a contratar músicos del mundo para que toquen de todo, para que hagan la alabanza, y no hay ningún afán porque luego ellos se convierten. Es un punto de vista, ¿verdad? Es un punto de vista. La estrategia está bien puesta por Lucifer. Es atractiva para el corazón irregenerado. Y las iglesias han llegado a creer que esa es la manera de tener el éxito que añoran. El veneno de la serpiente es inoculado y hace su efecto. Después que eso invade todo mi cuerpo, todo mi ser, no se quiere otra cosa y pierde efecto el verdadero mensaje. Y entonces los predicadores todo lo tienen que reducir a la gracia de Dios. Y las muchedumbres están encantadas. Y la alabanza y la honra se termina dando a otro. Una religión de emociones y no de principios. Veamos lo que dice Sofonías, el capítulo 3, el versículo 9. Sofonías, el capítulo 3. Versículo 9. Dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Así que lo que el Señor, para poder adorarlo como Él desea, el Señor primero tiene que purificar nuestros labios, ¿verdad? Versículo 12: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén,
Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces, mis hermanos, debemos pedirle al Señor la pureza de nuestros labios, para que todo lo que salga de nuestra boca sea para glorificar al Señor. Que vivamos nuestra vida cristiana basada en principios del cielo, no en emociones. No en emociones. Si yo no descubro la verdad y me cimento en la verdad y voy de aquí para allá, posiblemente estoy viviendo de emociones. Pero que vivamos la vida cristiana basada en los principios del cielo, en el sólido fundamento de la palabra de Dios. Que nuestros labios sean purificados por el Señor para poder realmente alabarlo como Él se merece, con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad.